que es la... Ahora vamos a ver la Revolución Francesa, ¿ya? Revolución Francesa entre 1789 a 1799. ¿En qué siglo sería? 18. 18. Muy bien, el siglo 18. Ok. Entonces vamos a ver nosotros qué pasó en Francia en el siglo 18. Bueno, cuando hablamos de las causas de la revolución que se va a dar en este siglo, que es el siglo 18, vamos a tomar en cuenta nosotros que estas van a ser ideológicas, políticas, sociales y económicas, ¿ya? Lo que va a determinar un cambio estructural en Francia, porque el motivo más trascendental de la Revolución Francesa fue la diferencia de clases sociales, ¿ya? Ahí nosotros vamos a ir conociendo qué tipos de clases sociales había en Francia. Muy bien. Entre las causas políticas vamos a tener como rey de Francia el año 1789 a Luis XVI. Luis XVI era un rey absolutista, ¿ya? ¿Saben lo que es absolutismo? A ver si alguien me dice. ¿Qué es absolutismo? A ver. Ok, yo creo que no, ¿verdad? Bueno, cuando hablamos de absolutismo hablamos de un reinado establecido por la iglesia, ya que Dios es el que determina quién puede ser el rey. Entonces todo el poder estaba establecido en el rey. Era, aparte de ser absolutista, era centralista. No había esa separación de poderes, ¿no? Como establece Maquiavelo, ejecutivo, legislativo, judicial, no, sino que había un solo poder, que era el poder del rey. Y este poder provenía directamente de Dios. O sea que el ser rey de Francia establecía que había sucesión, pero esta sucesión era netamente absolutista. Va a decir, yo podía hacer que mi hijo sea rey porque es mi hijo, y en algún momento, porque yo había sido elegido por la iglesia como rey, le podía ceder el título de rey. ¿Ya? Pero el absolutismo, ya para la época de la Revolución Francesa, había sido tan cansador que se comentaba de que muchos de estos reyes que entraban al poder se hacían cada vez más ricos y se olvidaban de su comunidad. Entonces, esas ideas del siglo XVIII, claro, obviamente establecían otro tipo de contexto, ya que el reinado no debería ser absolutista, el reinado debería ser por nominación de la comunidad y todo debería estar gobernado a través de un determinado congreso o un grupo de personas que le puedan apoyar al rey, ¿no? Pero en este caso, este rey no lo tenía. Entonces, las influencias de la idea de ilustración que van a venir principalmente de la Edad Moderna van a establecer en algún momento tres elementos importantes que son tolerancia, soberanía popular y separación de poderes. Cuando hablamos de tolerancia, hablamos de Voltaire, que nos habla principalmente de que un rey debería gobernar con cierta paciencia. Rousseau nos habla de que un rey debería ser conocido y debería ser reconocido porque es obviamente por ser un sujeto social. Y Montesquieu nos habla de que el rey no debería gobernar solo, sino el rey debería gobernar en base a los tres poderes y los cuales le podían ayudar. Entonces, estas ideas se van a desarrollar en el siglo XVIII y se van a representar principalmente a través de una crítica negativa hacia el absolutismo francés, quien no cumplía nada de estas ideologías que se planteaba a partir del proceso de la Ilustración. Dentro de los que es las causas económicas, vamos a ver que en el país va a haber malas cosechas, va a aumentar pues el precio del trigo, pues el trigo va a tener que ser importado de otros lugares, ya que en esas tierras no podía dar trigo. Y obviamente como el trigo va a aumentar el precio, también va a aumentar la harina el precio. Como aumenta la harina el precio, aumenta el pan el precio. Y así como que de repente entraba en deudas y el Estado estaba quebrado económicamente y empezaba a fracasar, a haber fracaso. Pues Luis XVI no se preocupaba por alimentar a la comunidad. Le interesaba más el aspecto económico, su riqueza, que el proceso del desarrollo de la población. Entonces aquí es donde nosotros identificamos que existen tres tipos de clases sociales. Tenemos a los nobles, a los burgueses, a los campesinos y artesanos, quienes establecían principalmente el proceso primordial. Cuando hablamos de los nobles, ya,
Los nobles eran aquella sociedad que estaba regida por la nobleza y el clero, y tenían ciertos privilegios. En el caso de los burgueses y el campesinado y los artesanos, ellos pertenecían al tercer estado. El tercer estado estaba compuesto por burgueses, campesinos y artesanos. Obviamente los nobles eran solo el 2% porque no era una población alta. Sin embargo, los burgueses eran el 15%, eran como una clase media, pero tampoco que tenían mucha riqueza. Y los campesinos y artesanos eran la clase más baja y era la clase explotada. Tenemos aquí algunas características. Los nobles poseían el 35% de la tierra, o sea, vale decir que era en cierto sentido una propiedad bien notoria. No pagaban impuesto y ocupaban los principales cargos públicos. Bueno, como en toda categoría, como pasaba aquí también en América. Los burgueses poseían el 35% de la tierra también, ya porque eran de una clase media, ya. Pagaban impuestos, sí, porque pertenecían a un tercer estado y eran propietarios de negocios. Tenían riqueza, pero no a gran escala. En el caso de los campesinos, ellos poseían solo pequeñas parcelas, pequeños pedazos de tierra, pagaban impuestos al Estado, a la nobleza y al clero, ¿ya? Entonces, obviamente, campesinos y artesanos tenían que desarrollar el trabajo para poder identificar el pago de los impuestos, ¿ya? Ok, a ver, vamos a ver acá. Bueno, nos quedaremos aquí un rato para hacer algunas preguntas, ¿ya? A ver, ¿cómo era el reinado de Francia? ¿Cuál era esa línea que seguía el reinado de Francia? Cuando decimos que la iglesia es la que decidía quién iba a ser rey, a ver. Era absolutista. Muy bien. ¿Quién era el rey en el siglo XVIII en Francia? Luis XVI. Luis XVI. Perfecto. Ya, a esa pregunta. Muy bien. Aquí tenemos. Ok, perfecto. Las respuestas correctas. Muy bien. Segundo, ¿qué ideología estaba en auge en ese tiempo? ¿Qué ideología se encontraba en auge en la época de la Revolución Francesa? La tolerancia, la popularidad y de que no se debe gobernar solo. Eso, la separación de poderes. Pero, ¿qué se llama esa ideología? ¿De dónde viene eso? Es ese pensamiento. Viene de la ilustración. Ya, aquí está, mira. La ilustración. Muy bien. Eso, como dice compañeros, tolerancia, soberanía popular y separación de poderes. ¿No ve? Muy bien. Ok, ¿cómo está clasificada la sociedad de los franceses en el siglo XVIII? ¿Cómo se clasifica? Nobles, A burgueses, ver. campesinos y artesanos. Muy bien, nobles, burgueses, campesinos, artesanos. Pero la nobleza estaba compuesta por... Por nobles y el clero. Eso. Y en el caso de los burgueses y los campesinos componían el Estado. tercer estado. Ya no se olviden, ¿ya? Como el nombre dice, un tercer estado. Los burgueses eran una clase media, los nobles eran una clase alta y los campesinos, obviamente, la clase baja, ¿no? Bueno, ¿qué es esa sociedad triestamental? ¿Por qué triestamental? Porque hay tres estamentos, nobleza, clero y estado llano o tercer estado, ¿ya? Bueno, la nobleza son dueños de grandes terrenos, son terratenientes, son descendientes de las familias feudales que quedaron en la Edad Media. El clero eran los sacerdotes, los que habían con muchos recursos y otros que vivían como los campesinos, también eran pobres, ¿no? Había alto clero y bajo clero. El alto clero correspondía a la nobleza y el bajo clero podía ser parte del estado, el tercer llano. Digo, o sea, los que eran pertenecientes al estado llano podían ser partes del bajo clero, pero no pasaban más allá que solo ser sacerdotes.
El tercer estado o estado llano lo conformaban los burgueses, comerciantes, artesanos, profesionales y campesinos, como hemos mencionado anteriormente. Entonces, este régimen tenía característica de no tener movilidad. Vale decir que si uno nacía y vivía en la misma condición social, debería establecerse toda su vida en ese contexto. Y por eso es que sí, obviamente algunos del tercer estado podían ser del clero, pero no podían ser del alto clero, sino del bajo clero, ¿ya? Y eso significaba que podía ser sacerdote, nada más, pero obispo, arzobispo o papa solamente le correspondía al alto clero. Bueno, la sociedad era la del antiguo régimen, esta era triestamental, no se podía cambiar de grupo social, habían grupos privilegiados, en este caso era nobleza y clero, y el estado llano no tenía privilegios, vivía en miseria, en servidumbre, específicamente con la iglesia, con la nobleza, y la burguesía quería llegar a tener ese poder político, pero no lo lograba, porque obviamente en un determinado momento, como era clase media, no podía tener un cargo político en ese tiempo. Entonces, vamos a ver ahora las etapas de la revolución. Así como en Norteamérica se daban desde 1773, 1774, 75, 76, etcétera, también vamos a ver las etapas de la revolución en Francia. Bueno, vamos a ver que la revolución va a pasar por periodos, en cierto sentido, los cuales se van a ver de la siguiente forma. El ordenamiento se basa principalmente entre el año 1789 a 1815. En cierto sentido, cuando llamamos ordenamiento, significamos el que no exista esa diferencia de clases sociales. ¿Ya? Dentro de esto, en el año 1789, el que va a influir bastante con su pensamiento va a ser Napoleón Bonaparte, que va a salir de los ejércitos revolucionarios de Francia y va a gobernar Francia como el primer ministro. Entonces, estas etapas se verán primeramente los estados generales, la asamblea constituyente, la asamblea legislativa, la convención, el directorio y finalmente el gobierno de Napoleón. Vamos a ver parte por parte esta situación, ¿ok? Muy bien, aquí viene una pregunta bien sencilla e interesante. ¿Será que uno que es de clase baja podía ser de clase alta? ¿Cómo es? A ver. No. No, porque había inamovilidad. Significa que no te podías ni casar con alguien de clase alta, ni ser de clase alta, etc. Y alguien decía, pero si uno podía trabajar y tener mucha plata en ese tiempo, ¿será que lo podía lograr? Obviamente que no, porque obviamente todo era por linaje también, ¿sí? O sea, vale decir, si un ricachón había perdido su riqueza, por más que haya pedido la riqueza, no pedía la posición social, podía seguir siendo de clase alta sin tener mucha riqueza económica, ¿no? Ese era como el concepto del elitismo, ¿ya? Entonces, vamos a ver los estados generales. Luis XVI va a convocar a los estados generales. Él convoca una reunión que se va a realizar en Versalles. ¿Recordamos Versalles? ¿Cuándo escuchamos hablar de Versalles? Francia. Francia. Pero ¿cuándo escuchamos hablar de Versalles anteriormente? ¿Qué se firmó El en Tratado de Versalles? Versalles. ¿Qué se firmó en Versalles después de la Revolución Norteamericana? El acta de la paz. Eso, el Acta de Paz. Muy bien, se firmó en Versalles, ¿no ve? Ahí ya recordamos. Este nombrecito lo vamos a volver a ver también más adelante en la época contemporánea, cuando hablemos de la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Entonces ahí se van a reunir las clases sociales, lo va a hacer el rey Luis XVI, porque veía que obviamente tenía que encontrar un punto tope para todo el problema que se estaba teniendo. Y en algún momento no se lleva a ningún acuerdo. Entonces, estos estados generales van a, van a establecer principalmente en algún momento una especie de solución. Era como que los que encontrarían la solución. Y bueno, y estos estados generales podían citar al rey para poder establecer cierta solución, porque cuando había un problema mayor, el rey tenía que venir a ser el juez dentro de ese proceso. Entonces aquí se reunieron los tres entramientos sociales de Francia, la nobleza, el clero y el tercer estado. Bueno, como el tercer estado establecía principalmente
un cierto contexto de negación, porque la nobleza continúe siendo o teniendo el poder y la adhesión en Francia. Entonces, el mismo rey Luis XVI establece que haya una asamblea constituyente, los cuales se van a reunir en lo que es la sala de juego de pelota y van a empezar a discutir cómo sacar la nueva constitución. Tenían que sacar una constitución política donde se establezca primordialmente la equidad entre los sujetos vivientes. ¿Ya? Entonces, esto vamos a ver nosotros que van a realizar ciertos cambios al sistema francés, la Asamblea Constituyente. Como la Asamblea Constituyente no sacaba todavía resultados y tardaba mucho, los de la clase del tercer estado se empiezan a levantar, ¿ya? Y van a ir, en París van a quemar la Bastilla, pues la Bastilla era como una antigua cárcel y esta era un símbolo importante para la patria y además se encontraba al lado del castillo. El 14 de julio es el Día Nacional de Francia y el 14 de julio de 1789 ellos toman la Bastilla para poder establecer principalmente el poder contra el rey. Van a tomar al rey, lo van a apresar, van a hacer mucha violencia, ¿ya? Y van a establecer principalmente, ¿ya? Que en algún momento la gente empezaba a enardecer tremendamente. Muy bien. La Asamblea Nacional sacó como estrategia importante la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, de donde sale la primera Constitución. Esto se va a establecer bajo los principios de ilustración. Si nosotros recordamos los principios de ilustración, lo tenemos acá y recordamos aquí. Mirad. Paciencia, el hecho de la independencia y a través de la creación de la comunidad y la separación de poderes, esos son los elementos de la ilustración que se va a ver en esta parte. ¿Ok? Entonces, se hace la declaración de la independencia, o sea, se basa en la declaratoria de la independencia de Estados Unidos, estos los derechos del hombre y del ciudadano, recordamos, igualdad, libertad y fraternidad, que va a identificar necesariamente con ese enfoque de protección dentro del proceso de la democracia. Y bueno, la Asamblea Nacional Constituyente termina con esos privilegios feudales. Se van a confiscar los bienes del clero y de la nobleza, bueno, del alto clero en realidad. Se va a crear una cuestión política de Estado y se va a establecer derechos del hombre y del ciudadano, donde se va a elegir una asamblea legislativa para poder ayudar en el gobierno. En este caso, una cámara de senadores y de oidores, ¿ya? Bueno, la Asamblea Legislativa estaba establecida principalmente como ese organismo que va a crear leyes para Francia. De aquí van a surgir dos grupos políticos, los más exaltados o jacobinos y los más moderados o girondinos. En el caso de los más exaltados jacobinos eran los que en realidad odiaban tanto a la nobleza que hicieron que la nobleza fuera aguillotinada. Y eso vamos a establecer que todos tuvieran que morir bajo la guillotina. El líder jacobino era Robespierre, ¿ya? Entonces la asamblea va a declarar la guerra a los países contrarios a la revolución, quienes no estaban de acuerdo con el hecho de la igualdad de clases. Ok, vamos a tener la convención, va a ser el periodo en que gobiernan los jacobinos a la cabeza de Robespierre. Estos van a dar muerte a los reyes a través de lo que vendría a ser utilizar la guillotina, ¿ya? Donde mueren más de 40.000 personas de clase alta. Va a establecer principalmente lo que vendría a ser el sufragio universal, eligiendo de manera secreta a su respectivo presidente. Se va a crear el culto a la diosa razón, siguiendo con el entorno de la filosofía francesa, y se va a establecer un nuevo calendario donde se va a fijar algunas fiestas relacionadas principalmente a la comunidad, que en este caso ya sería una comunidad poderosa reconocida en este medio, y obviamente ¿quién llegaría al entorno de la presidencia? Los burgueses, quienes serían la clase media. Cuando hablamos del directorio, hablamos de los moderados que reaccionaron en contra de los jacobinos porque ya se cansaron de que los jacobinos empiecen a guillotinar a la gente y van a poner fin a esta época de terror y van a ajustar las cuentas y lo van a guillotinar a Robespierre, que era el que fundamentaba el guillotinazo antes antes en la época de los girondinos, ¿ya? Y bueno, después de eso viene Napoleón con el gobierno. En 1799 Napoleón hace un golpe de estado y se toma el poder. Se nombra primero cónsul, luego primer cónsul, después cónsul vitalicio
Y en 1804 se va a nombrar emperador, ¿ya? Y ahí nosotros lo vamos a recordar a Napoleón Bonaparte, porque gracias a Napoleón Bonaparte, quien sometió a España, se va a dar los gritos libertarios en América. Bueno, va a perder su poder el año 1815, lo van a meter a la cárcel después de la batalla de Waterloo, y va a morir en la cárcel de la isla Santa Elena en el año 1821. ¿Qué hizo Napoleón Bonaparte por Francia? Va a crear el Código Civil, va a crear el Banco de Francia, va a crear el banco como, o va a crear el franco como moneda nacional, va a mejorar las relaciones con la iglesia, porque obviamente era una iglesia ortodoxa en ese tiempo, y va a expandir las revoluciones de las ideas revolucionarias con sus conquistas, ¿no? Estableciéndole lógicamente en ese contexto. Bueno, aquí tenemos la batalla en la que perdió Napoleón Bonaparte su poder en el año 1815. Finalmente tenemos algunos momentos de Napoleón, por ejemplo, el momento cuando él entra triunfante después de la batalla, cuando él lo corona rey la iglesia, lo va a coronar rey, cuando él ya es emperador y cuando él muere en la cárcel de Santa Elena, ¿no? Esta foto es antes de que él vaya a morir, o sea que se encontraba ya mayor, ¿no? A diferencia de la edad en la que empezó a gobernar. Muy bien. Ok, entonces acá vamos a ver algunas preguntas relacionadas primordialmente a esta última parte, ¿ya? Muy bien, a ver, aquí vamos viendo la pregunta. Ok. A ver, ¿cómo se llama el evento o el momento en que Luis XVI cita tanto al clero, al tercer estado y a la nobleza? ¿Cómo se llama ese momento? A ver. ¿Cómo es? Jairo, John Jairo, ¿está? Ah, Joel, perdón, Joel Jairo, ¿qué dice? Sigue en Pepas el Joel Jairo. Pero Pepas estoy mencionando, ¿verdad? A ver, ¿cómo es? Los ¿Puedes estados repetir generales. la pregunta? Muy bien, los estados generales. Ahí es, ¿no? Ok. ¿Cómo se llama ese grupo de personas que elige los estados generales para poder hacer la constitución en Francia? ¿Cómo se llama? A ver. Empieza con asamblea. Asamblea ¿Asamblea qué? Constituyente. Eso, Asamblea Nacional Constituyente. Muy bien. ¿Cuál fue la fecha de la que empezó la Revolución Francesa y con qué comenzó esta revolución en Francia y dónde? Esta vez completa la pregunta. ¿Dónde comenzó? ¿Cuál fue el evento con el que empezó y en qué fecha fue? A ver. 14 de julio de 1789. Muy bien. Ya Con la tenemos la toma de fecha. Bastilla. Eso, la quema de la Bastilla. ¿Dónde? En Francia, al lado del en Es, Bastilla, estaba al lado del Castillo del Rey. eso, muy bien. En Francia, al lado del Castillo del Rey. Muy bien. Ok. Eso, muy bien. ¿Qué pasó o qué hicieron? Oh, perdón. ¿Quién fue el líder de los jacobinos? A ver. Robespierre. Robespierre. ¿Qué hizo Robespierre con la nobleza? ¿Cómo los asesina? Los Guillotina. asesinos. La guillotina. Eso. ¿Cuántos mueren con la guillotina? Muchos de clase alta. Eso, 40.000 40.000. franceses. Muy bien, así es. Emanuel, ¿cuánto es eso? 40.000. 40.000, muy bien. Ok.
¿Quién es el que se encarga de ajusticiar a Robespierre? ¿O quiénes lo ajustician a Robespierre? ¿Jacob? ¿Quiénes? A ver, los Jacob. Los jacobinos. Muy bien, los jacobinos. ¿Y cómo lo ajustician a Robespierre? Igual lo van a guillotinar, ¿no? Ok, muy bien. Napoleón Bonaparte, ¿cuándo entra a ser emperador o cuándo se nombra emperador de Francia? 1799. No, 1799 es el golpe de Estado. ¿Cuándo se nombra emperador? Repita. 1789. No, 1789 empieza la Revolución Francesa y Napoleón Bonaparte ni siquiera se había nombrado nada, ¿no? No ha hecho golpe de Estado. Emperador, año 1804. ¿Qué año fue? 1804. Eso, muy bien. No vamos a olvidar eso, ¿ya? Completo, ¿ya? Ok, ¿cuándo es que Napoleón ya no es emperador de Francia porque lo van a arrestar y lo van a meter a la cárcel? 1815. Eso, después de la batalla de Waterloo, ¿no ve? ¿Ya? Ok, ¿y cuándo muere Napoleón? ¿En qué año muere Napoleón? 1821. Eso, esa fecha no se olvide en ese año, ¿ya? 1821 también fue la independencia del Perú, ¿ya? Y también la independencia de la Gran Colombia, así es que coincide con algunos datos anuales, ¿no? Algunos eventos históricos, ¿muy bien? ¿Ok? Eso. ¿Cuál fue la moneda que estableció Napoleón Bonaparte en Francia? El franco. El franco. Muy bien, chicos, ¿ok?